tablita que está hasta abajo, pues pertenece al bloque F, ¿ok? Entonces, de esta forma podemos identificar, de acuerdo a la ubicación del elemento, en qué bloque se encuentra dicho elemento. Un dato importante que olvidaba mencionar es que, bueno, en cada bloque se va a determinar cuántos electrones va a caber en cada uno de ellos. ¿A qué voy con esto y para qué nos va a servir? Bueno, eso nos va a servir precisamente para poder resolver las configuraciones electrónicas en química. Y decimos, bueno, para el bloque S siempre van a caber dos, únicamente dos. Por ejemplo, S1, S2. Para el bloque D van a caber siempre 10. El máximo número que va a alcanzar son 10. Para el P siempre van a alcanzar 6 y para el bloque siempre van a alcanzar 14. Si no nos acordamos, nosotros podemos contar. Miren, vamos a regresarnos aquí a nuestra tabla periódica. Este de aquí sería nuestro bloque S. ¿Cuántas familias hay en el bloque S? Una, dos. Entonces el bloque S caben dos. Para el bloque D, este es el bloque D, el azul. ¿Cuántas familias caben? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10. Para el bloque P, ¿cuántas familias caben? Recuerden que eran 6. Contemos. Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6. ¿Ok? 6. Para la familia F, esta de aquí abajito, cabían 14. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10, 11, 12, 13, 14. F, 14. Esto nos va a servir precisamente la configuración electrónica para poder crear un nuevo método de ubicación en el examen, ¿ok? En este caso, nosotros construimos la configuración electrónica para poder saber de qué elemento estamos hablando en dicho problema. ¿Va que va? Ahora, vamos a pasarnos aquí a la siguiente diapositiva. Vamos aquí. La configuración electrónica, entonces, es un principio que nosotros utilizamos o un método que nosotros utilizamos para poder identificar cómo es que un elemento también se puede construir. La configuración electrónica se va a construir de esta forma. Comenzamos desde el 1 hasta el 7 y recuerden que el 7 significa que es el número de periodos. Y vamos a ir construyendo diagonales, vamos a ir trazando diagonales. Esto con el fin de poder establecer o esclarecer qué tipo o de qué tipo de elemento estamos hablando, ¿ok? En este caso, vamos construyendo la primera diagonal, únicamente va a tocar al primer elemento, 1s2. El siguiente elemento va a tocar únicamente a 2s2. La tercera diagonal va a tocar, perdón, a 3s2, 2p6. La siguiente diagonal va a tocar a 4s2, 3p6 y así nos vamos sucesivamente, ¿ok? Esto con el fin de ir cruzando las diagonales para poder llegar al número de electrones, al número atómico de los elementos. En este caso, iríamos sumando 1 más 2 más 6 más 2 hasta llegar al número 80. Esto con el fin de poder llegar a el elemento del número atómico. ¿Ok? En este caso, iríamos cruzando diagonales y se construiría esta configuración electrónica. Esto con el fin de poder identificar qué elemento o de qué otra forma podemos nombrar a dicho elemento. ¿Ok? En caso de que pues nos den una configuración electrónica y nos pidan ubicar cuál es el elemento, pues el único método más sencillo sería ir sumando los, los exponentes de cada una de las letras. Sería 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 y así iríamos hasta llegar precisamente al número 80. ¿Ok? Aquí, ok. Ahora, vamos a ver los tipos de enlace que existen en química. Ya como para concluir la clase del día de hoy, ya prácticamente casi los últimos temas, vamos a revisar que dentro de la química existen diferentes tipos de enlace. Por un lado, tenemos los enlaces covalentes, que bueno, son aquellos enlaces donde se van a unir dos elementos no metálicos, ¿ok? Y bueno, dentro de estos elementos no metálicos se pueden agrupar dos términos iguales o dos términos distintos. Si son dos elementos del mismo tipo o dos elementos iguales, se forma un enlace covalente no polar.
Esto recuerden de física, precisamente que cuando juntábamos dos cargas del mismo signo, estos se iban a repeler, no existía como tal una atracción entre ellos, ¿vale? Y cuando hay un enlace polar, pues bueno, dice que estos elementos van a ser distintos y va a haber atracción entre ellos. Los enlaces iónicos. Un enlace iónico pues es la unión precisamente de los átomos que resulta de un elemento metálico y uno no metálico. Ese es un enlace iónico. ¿Ok? Ahora vamos a revisar la estructura de Lewis, ya como para último tema, para concluir el día de hoy. La estructura de Lewis nos lleva precisamente a definir que en cada familia va a haber un cierto número de electrones. Y si nosotros llegamos al número 8, de ahí viene el nombre octeto electrónico, se dice que si todo elemento alcanza su octeto electrónico, pues pues va a alcanzar la estabilidad el compuesto, ¿ok? O el elemento, dicho elemento es indistinto. Y pues bueno, nos vamos a concentrar principalmente en las familias, uno de las familias A. En este caso, la familia A, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, de acuerdo a la familia con la que estemos trabajando, va a ser el número de electrones que va a tener en su órbita. Por ejemplo, para la primera familia, se les conoce como los metales alcalinos. Toda esta familia de acá son alcalinos. Y nos dice que, como es la familia A, tienen como número atómico un 1, un electrón en su orbital. Para la familia 2, y esta de acá se les conoce como los alcalinoterros, perdón. Toda esta familia de acá son alcalinoterros. ¿Sí? Y como indica que es la familia 2, nos está indicando que en sus orbitales tienen dos electrones. Todavía no alcanzan el famoso octeto electrónico, todavía están inestables. Esos elementos necesitarían buscar otro elemento para encontrar el famoso octeto electrónico. Para la 3, todos estos de aquí, los boroaluminio, todos estos de aquí, tienen una carga 3. Para los de aquí, los carbonoides. Todos estos de aquí son carbonoides y como es la familia 4, todos tienen un 4 elementos en electrones, perdón, en sus orbitales. Para la familia 5, los nitrógenos o los nitrogenoides. Todos estos de aquí tienen en sus orbitales 5 electrones. Para la familia 6, todos estos de aquí, los colágenos. Los colágenos tienen en sus orbitales a 6 electrones. Los más importantes vienen aquí, los halógenos, que esto nos va a servir para química orgánica. Todos elementos que estén aquí unidos al carbono van a utilizar o van a formar compuestos orgánicos. Bueno, todos estos de aquí nos indica que tienen 7 electrones en su octeto, están próximos a alcanzar la estabilidad de sus electrones, en sus cargas, ¿ok? Únicamente estoy hablando de cargas. Y la familia 8, la familia de los payasos, tienen el famoso octeto electrónico, ¿ok? Entonces vamos sumando 1, 2, 3, 4, así, hasta llegar al octeto, que todos estos elementos por eso no se juntan con nadie, porque tienen su estructura al máximo, su octeto electrónico, sus 8 cargas eléctricas están presentes y significa que hay una estabilidad entre ellos y no necesitan buscar o unirse a alguien más para poder encontrar la estabilidad. Eso que hacíamos antes en los números atómicos, por ejemplo, que poníamos el cloro y acá el sodio y decíamos, bueno, aquí tiene un 0, acá también un 0, o un 1 y un 1 y se restaban y alcanzaban la estabilidad. Ya no necesitan más estos electrones, estos elementos únicamente. ¿Va que va? Entonces, básicamente hasta aquí nos quedaríamos de la estructura de Lewis, ¿ok? Donde, pues únicamente hemos tocado que los elementos se van a unir mediante cargas para poder alcanzar el famoso octeto electrónico. Si los elementos alcanzan su estructura de 8, van a alcanzar la felicidad los elementos en sus cargas. ¿Va que va? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver lo que es la clasificación de los elementos, de los compuestos orgánicos y de los compuestos inorgánicos. Bueno, creo que aún tenemos un poquito de tiempo. Nos dice la teoría.
Aquí construí un pequeño mapa en el cual podemos identificar rápidamente de qué tipo de elemento estamos trabajando. El elemento, si un elemento de hidrógeno u oxígeno se forma, se junta con algún otro, va a formar, si es el hidrógeno, va a formar un hidruro. Si se junta con un elemento, un oxígeno, va a formar un óxido. Ahora, dentro de los hidruros vamos a conocer dos tipos, los metálicos y los no metálicos. Los metálicos, pues nada más hay una única clasificación. Si un hidruro no metálico se clasifica dentro de dos tipos de elementos, van a formar no metálicos comunes y no metálicos especiales. Esto lo vamos a ver el día de mañana precisamente para poder nombrar a elementos, ¿ok? Elementos comunes pues son a todos aquellos que comúnmente utilizamos en nuestra casa. Y los elementos especiales pues ya tienen un nombre, perdón, científico. Y si estos elementos, los hidruros no metálicos especiales, se juntan con agua, van a formar ácidos hidrácidos. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta la historia de los hidrógenos. Ahora, para los oxígenos, si un oxígeno se junta con alguien más, va a formar un óxido. Por un lado, puede ser un óxido metálico o un óxido no metálico. A los óxidos no metálicos también se les conocen como anhidrido. Si un óxido no metálico lo juntamos con agua, se va a formar un ácido oxiácido. Y si un óxido metálico lo juntamos con agua, se va a formar un hidróxido. Ahora, si juntamos un hidróxido con un ácido oxiácido, se va a formar una sal oxisal. Para el camino de los óxidos con los hidruros, si juntamos un hidróxido más un ácido hidrácido, se va a formar una sal aloidea. Básicamente esto es lo que vamos a ver el día de mañana para poder nombrar los elementos. Por ejemplo, aquí en los hidrógenos, para los hidruros, recordemos que tenemos dos tipos de hidruros, los metálicos y los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Por un lado, para los hidruros metálicos, primero se va a nombrar a quién, a la palabra hidruro y luego de lo que está compuesto. Por ejemplo, NH, hidruro de sodio. Potasio más hidrógeno, KH, hidruro de potasio. Primero hidruro y luego el elemento del que estamos trabajando. Para los hidruros metálicos, no, o sea, los conocidos, vamos a conocer que sus nombres a la hora en la configuración son nombres que comúnmente conocemos o utilizamos en nuestra casa, por eso son comunes, son conocidos. Por ejemplo, el CH, el CH4, el metano. El metano es muy importante, ¿no? El NH, el amoníaco. El amoníaco recuerda que es el que utilizan para la limpieza, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando vamos a nombrar a los hidruros especiales? Bueno, esto suele pasar cuando como tal no tienen un nombre coloquial. Un ejemplo, aquí vamos a formar o vamos a juntar el cloro con el hidrógeno y se va a formar HCl. Para poder nombrar a este elemento, pues vamos a seguir la estructura, donde vamos a escribir el elemento del que estemos hablando y le vamos a añadir hasta el final la palabra uro y al final de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Ahora, para los ácidos hidrácidos, cuando agregamos a un elemento especial agua, se van a formar ácidos hidrácidos. Bueno, estos ácidos hidrácidos van a componer a estos de aquí. Por ejemplo, supongamos, vamos a tomar exactamente al HCl, al cloruro de hidrógeno, y le vamos a poner agua. ¿Ok? Cuando formemos esto, vamos a nombrar al anión ácido más el anión y le vamos a dar la terminación hídrico. En este caso, como este es un cloro, vamos a añadirle la palabra ácido del anión. En este caso, el anión es esta parte de acá, la parte negativa, acuérdense. Cloro, y le vamos a añadir hídrico, ácido clorhídrico. Para el flor, para el cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, perdón, le vamos a añadir agua. Listo. Se va a formar HF o en estado acuoso y se va a nombrar como, primero nombramos la palabra ácido, luego al anión, en este caso el anión es el flúor, y le vamos a dar la terminación hídrico, ácido flúor hídrico. ¿Ok?
Espero no haya quedado alguna duda. En caso de haber quedado alguna duda, pues me pueden mandar un mensaje. Su guía también ya se publicó y pues cualquier cosa estoy al pendiente. Nos vemos hasta el día de mañana. Chao.